Nacida el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucán, Hidalgo, Juana Barraza Samperio fue una niña marcada desde su primer aliento por la tragedia. Su madre, Justa Samperio, era una mujer alcohólica, fría y violenta, que nunca mostró interés en ejercer la maternidad con dignidad. No se sabe con certeza quién fue su padre biológico, y aunque algunos vecinos decían que se trataba de un campesino de la región, otros sostenían que Juana fue fruto de un abuso. Lo cierto es que su entorno familiar estaba empapado de negligencia, maltrato y pobreza extrema. Desde pequeña, Juana desarrolló una actitud sumisa, temerosa, pero con momentos esporádicos de furia que reflejaban el caos emocional que vivía. A los 12 años, su madre la cambió por unas cervezas a un hombre conocido como José Lugo. Aquel intercambio marcó el inicio de su descenso a los infiernos. José abusó de ella durante años. Pronto quedó embarazada, y su infancia terminó definitivamente. El hecho de haber sido entregada por su propia madre fue un trauma que marcaría el desarrollo de su psique emocional. Su vida estuvo llena de carencias emocionales, económicas y afectivas. Sin apoyo institucional ni familiar, Juana creció en un mundo hostil, aprendiendo desde muy temprano a desconfiar de todo y de todos. A diferencia de muchas historias donde el sufrimiento genera empatía, en Juana se gestó un resentimiento tan profundo que terminaría por definir su vida. La figura de la madre, que en teoría debe proteger, se convirtió en el símbolo del dolor más atroz. Esa semilla de odio quedaría latente durante años, esperando el momento justo para florecer de forma violenta. En los años 80, Juana descubrió la lucha libre, no como una aficionada, sino como una participante. Adopta el nombre de la Dama del Silencio, un alias que parecería casi irónico, dado el ruido que provocaría años más tarde. En el ring, encontraba lo que nunca tuvo: poder, identidad, admiración. Aunque no era una luchadora destacada, su imponente físico, 1,70 m de altura y más de 100 kilos, le permitía imponerse a sus contrincantes. Trabajaba también como lavandera, vendía tamales, gelatinas y cuidaba personas mayores. Esta última actividad sería clave, ya que fue durante estos cuidados donde comenzó a familiarizarse con mujeres mayores solitarias. La figura de la anciana tierna para la mayoría, pero para Juana, era el recordatorio de su madre, el rostro del abandono. El mundo de la lucha le ofrecía un desahogo temporal, un lugar donde podía transformarse en alguien fuerte. Pero al quitarse la máscara, la realidad la golpeaba con fuerza. Las deudas, los hijos, la soledad, la pobreza, todo se acumulaba. Poco a poco, las fantasías de venganza se fueron haciendo más frecuentes. A medida que sus condiciones económicas se deterioraban y su frustración crecía, esas fantasías comenzaron a convertirse en planes. El primer crimen que se le atribuye a mediados de los años 90. La víctima era una anciana de más de 70 años, hallada en su departamento sin signos de violencia visible a simple vista. Había sido ahorcada con una bufanda, y el crimen se clasificó inicialmente como muerte accidental. Juana aprendió de ese crimen. Fue meticulosa. No dejaba huellas fácilmente reconocibles, y tomaba objetos personales de las víctimas, como recuerdos, sin un patrón claro. Esto confundía a los investigadores, ya que no siempre robaba objetos de valor. Durante años, cometió crimen tras crimen en diferentes colonias de la Ciudad de México: Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza. Ningún lugar era seguro. La prensa sensacionalista comenzaba a hablar de una figura tenebrosa, la Mataviejitas. Algunas de las víctimas tenían familiares que no sabían de su existencia
hasta el día en que fueron encontradas muertas. La soledad de las ancianas, en muchos casos invisibilizadas por la sociedad, fue un patrón repetido en cada crimen. Con cada nueva muerte, el caso adquiría más notoriedad. Los noticieros de televisión dedicaban segmentos especiales, los periódicos publicaban retratos hablados y la paranoia social se intensificaba. Muchas ancianas comenzaron a vivir con miedo. Algunas incluso se rehusaban a abrir la puerta a trabajadores sociales o personal médico. A pesar de las decenas de muertes similares, la policía se negaba a admitir que estaban ante un asesino serial. México nunca había registrado oficialmente un caso de este tipo, con una mujer como perpetradora. El machismo institucional impidió ver que la culpable podría ser una mujer. Incluso se creó un perfil falso. Se buscaba a un hombre disfrazado de enfermero o trabajador social. Este error estratégico permitió a Juana continuar impune. Se calcula que entre 1996 y 2006 desvivió a más de 40 mujeres. Algunas versiones indican que el número real podría superar las 50. La falta de protocolos de perfilación criminal y el desprecio a la ciencia forense fueron evidentes. La policía se limitaba a arrestar sospechosos al azar, incluso culpando a cuidadores, familiares e indigentes. En 2003, un criminólogo mexicano propuso la teoría de que el asesino podría ser una mujer, basada en la naturaleza de los crímenes y la psicología del asesino. Sin embargo, su opinión fue desestimada por las autoridades. Se desperdiciaron años de investigación por prejuicios de género. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal elaboraron un perfil psicológico detallado tras su captura. Se concluyó que Juana tenía un coeficiente intelectual bajo, trastorno antisocial de la personalidad y un odio profundamente enraizado hacia su madre. Además, mostraba una capacidad limitada para la empatía. Para ella, las ancianas no eran personas, eran símbolos, sombras del pasado que debía borrar. No disfrutaba necesariamente del acto del crimen, pero sí del control que sentía al cometerlo. Cada muerte era un ajuste de cuentas con Justa, su madre. Tenía un sentido distorsionado del castigo y la justicia. Según los expertos, Juana no mataba por placer sádico, sino por una necesidad emocional de revancha. En sus propias palabras, no eran buenas personas, merecían morir. El 25 de enero de 2006, cometió un error fatal. Entró al domicilio de Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, ubicada en la colonia Moctezuma. Fingiendo ser una trabajadora social, entró con facilidad. Cometió el crimen que en un estetoscopio. Sin embargo, fue vista por una testigo al salir del edificio. La policía llegó rápido. Fue arrestada a unas calles del lugar. Tenía en su poder el estetoscopio, documentos de la víctima y una identificación falsa. Su captura causó una explosión mediática. La mataviejitas era real y era mujer. El asombro de las autoridades fue evidente. Su perfil no coincidía con el imaginado. Juana tenía rostro humano, era madre, vecina, luchadora. Nadie podía entender cómo había burlado a las autoridades durante tantos años. Al momento de su detención, se generó un espectáculo mediático. Reporteros rodearon el lugar. Las fotos de Juana esposada circularon por todo el país. El morbo social estalló. Las cámaras buscaban cada gesto, cada palabra. En la televisión, su historia se volvió contenido de entretenimiento. El proceso judicial fue largo. Juana se mostró a veces indiferente, otras veces molesta, por el trato que recibía de la prensa. Durante el juicio, se le imputaron oficialmente 30 crímenes, pero solo se pudieron probar 17. En 2008,
Fue condenada a 759 años de prisión. Fue recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde permanece hasta hoy. Nunca pidió perdón a las familias, nunca mostró verdadero remordimiento. El juicio dejó al descubierto la falta de preparación legal y psicológica para tratar con casos de asesinas seriales. Se improvisó sobre la marcha, y muchas pruebas fueron mal gestionadas. A pesar de ello, el fallo fue ejemplar. Juana es vista por muchos como una asesina despiadada, pero otros analistas sostienen que también fue una víctima. Su vida estuvo marcada por el abandono, el abuso sexual, la pobreza y la falta total de oportunidades. El Estado nunca la protegió. La sociedad la ignoró. Su historia revela fallas estructurales, una infancia sin derechos, un sistema de justicia ineficaz y un país que no sabe cuidar ni a sus niños, ni a sus ancianos. La pregunta que queda es, ¿cuántas Juana Barraza hay invisibles entre la multitud? En la cárcel, Juana mantiene una rutina silenciosa. Ha envejecido y ya no tiene la fuerza física de antes. Pero dentro de ella sigue intacta la historia que representa, la acumulación de injusticias convertidas en furia mortal. El caso de Juana provocó reformas parciales en la policía capitalina. Se incorporaron protocolos de perfilación criminal y se comenzó a tomar más en serio el fenómeno del asesinato serial. También visibilizó la situación de las mujeres mayores en México, muchas de las cuales viven en soledad, pobreza o abandono. En la cultura popular, su figura fue explotada. Se han hecho documentales, series de televisión, libros y análisis académicos. Pero en todos ellos, la pregunta persiste. ¿Cómo puede una mujer matar con tanto odio a otras mujeres? El arte y los medios se han servido de su historia. Desde cómics independientes hasta películas de bajo presupuesto, han retratado su figura como un símbolo del mal. Pero pocos se detienen a pensar en el contexto social que la creó. La Mataviejitas es hoy una referencia obligada en debates de criminología, feminismo y justicia. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿la maldad nace o se fabrica con el tiempo? Hoy, Juana vive en la sombra. Pocas veces concede entrevistas. Su historia dejó de ocupar titulares, pero sigue latente en la memoria colectiva. En el penal, se dice que aún conserva su máscara de luchadora, como si, en el fondo, nunca hubiera dejado de ser la dama del silencio. Un silencio que habla más de lo que muchos quieren escuchar. Cada 27 de diciembre, en su cumpleaños, recibe una visita que pocas veces se menciona. Su hija mayor, la única que la sigue viendo como madre, no como monstruo. Esa hija, según versiones no confirmadas, trabaja en un comedor comunitario para ancianas. Una ironía que parece escrita por la vida misma.